estos días escuchaba una frase de un hombre de Dios que me impactó bastante. Creo que la frase es del hermano A.W. Tozer, que decía que nuestros tiempos necesitan más, en los púlpitos de nuestros tiempos se necesita más profetas que cuentachistes, decía así el hermano. Ciertamente, uno de los ministerios más preciosos que tú encuentras en las Escrituras es el ministerio de los profetas. Yo quisiera hoy, por lo menos, delante del Señor, poder compartir algunas características acerca del ministerio profético. Vamos a ver algunos pasajes en las Escrituras. No vamos a ahondar mucho, sino simplemente así sea unas características por encima de lo que es un profeta según la Biblia. Entonces vamos a abrir el libro de Jeremías, capítulo 1, desde el verso 4. Jeremías capítulo 1, verso 4 dice: primero que vamos a hablar del profeta es el llamamiento. Ciertamente Dios hace un llamamiento especial para una obra especial. Cuando tú miras en el Antiguo Testamento, la figura del profeta siempre surge en tiempos de caos. El profeta, si lo podemos decir, es una figura que Dios levanta con el dispensar de los tiempos, con la intención de volver al pueblo de Dios a algo que se había extraviado. Los ministerios en el Antiguo Testamento establecidos por Dios, que representaban la autoridad de Dios, principalmente era el reino y el sacerdocio, o sea, el rey y los sacerdotes. Pero cuando el rey, el pueblo, los sacerdotes y aquellos que se ocupaban de las cosas de Dios perdían el rumbo y se extraviaban, Dios levantaba la figura del profeta para volver a retornar al pueblo a lo que se había extraviado. Entonces, la figura del profeta surge en el caos, surge en la oscuridad, surge cuando el pueblo de Dios se ha extraviado del camino. Por eso es tan importante hablar del profeta en nuestros días, porque ciertamente la iglesia precisa de que Dios levante en nuestros tiempos hombres que puedan volver al camino al pueblo de Dios, y estos hombres tienen ciertas características. Entonces vamos a ver el llamado de algunos profetas y las características de ellos para aprender un poco más de ese ministerio, porque hoy en día también se habla mucho del ministerio profético, pero no es lo que la palabra enseña, ni cuando vamos a estudiar qué es un profeta, ¿verdad? Realmente son muy ajenos o son muy escasos los verdaderos profetas de Dios. Entonces mira lo que dice Jeremías. Vamos a leer primero el llamado que Dios le hace a estos hombres, en el caso de Jeremías y en el caso de Juan el Bautista. Primero vamos a leer Jeremías 1:4, dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y Lucas capítulo 1, el Señor por boca de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, le habla unas palabras a su hijo bastante tremendas cuando él nace. Mira ahí Lucas 1, verso 76. Dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Aquí vemos que Dios llama a dos profetas. Uno es Jeremías y otro es Juan el Bautista. Lo que más me impresiona de estos dos pasajes es que el Señor llama a estos hombres, ambos siendo niños. Y curiosamente, cuando les habla, a Juan el Bautista estaba recién nacido, cuando les habla les dice estas palabras que me parecen tremendas. Por lo menos Jeremías le dice: antes que se formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. O sea que la función que ellos van a cumplir es tan importante que Dios escoge el vaso aún antes de nacer. ¿Por qué? Porque el llamamiento es tan grande que Dios necesita invertir tanto tiempo en la vida de estos hombres desde su pequeñez, desde su niñez, para que ellos puedan cumplir su propósito. Algo así como cuando tú miras las Olimpiadas, entonces sale el gimnasta con 18 años,
todo un joven y comienza a hacer una cantidad de cosas y tú quedas impresionado, pero tú te das cuenta que eso que él está haciendo es el proceso de toda su vida. Desde niño, desde 4 años, lo apartaron para un trabajo, para prepararse, para poder ejercer ese deporte. Así es el profeta. Realmente Dios, para poder levantar un profeta, necesita hacer una obra profunda en la vida de aquellos que ha llamado para ese servicio. A tal punto que desde que ellos nacen, Dios los escoge y los aparta y les permite una serie de circunstancias, a veces extrañas a la vista de los hombres, porque a veces nosotros no entendemos el camino del Señor, pero es por el llamado tan alto que tiene. Hay 2 palabras que realzo, por lo menos de lo que el Señor le dice a estos 2 profetas. La primera, a Jeremías le dice: te santifiqué, o sea, te aparté. Y mira esta frase: te di por profeta a las naciones. Dios iba a usar a Jeremías para que Jeremías, como un instrumento en sus manos, pudiera llevar el mensaje de Dios no solo a Israel, sino a todas las naciones. Dios iba a escoger a un hombre para, a través de ese hombre, hablarle a toda la humanidad. Y mira, hasta el día de hoy, las palabras que el Señor le dio a Jeremías son fundamento de nuestra fe. Eso me parece supremamente tremendo. Hay veces a uno le dicen: bueno, hermano, quiero que compartas. ¿Y la reunión cuántos son? No, son 50. Y uno dice: ¿50? O en un campamento son 300. Y uno dice: ¿300? Pero imagínate, Jeremías iba a ser puesto para hablarle a todas las naciones. Entonces, ¿te imaginas la responsabilidad que iba a recaer sobre este niño? Un niño, porque el Señor lo llama y le dice: no, Señor, yo soy un niño y no sé hablar. Cuando la responsabilidad es tan alta y el llamamiento es tan alto, Dios tiene que hacer una obra profunda en el vaso. Y de eso vamos a hablar un poco. La otra palabra que me parece bastante tremenda es lo que le dice Zacarías a su hijo. Le dice: y tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado. Zacarías no iba a ser, Juan el Bautista no iba a ser un profeta de la escuela de los profetas, ni un profeta puesto por hombres, ni por él mismo, sino Juan el Bautista tenía la responsabilidad de representar al Altísimo. Imagínate, el ministerio tiene una cobertura grandísima en el caso de Jeremías, y en el caso de Juan el Bautista, el Señor, el que lo pone, el que lo llama, es el Altísimo. Ya esas palabras nos deben realmente poner a pensar bastante. Cuando el llamamiento es tan alto del Señor para un ministerio, siempre el Señor va a trabajar profundamente con el vaso, como decíamos. Ahí en el verso 80 nos cuenta un poco lo que fue la niñez y la juventud de Juan el Bautista. No se nos dice más hasta los 30 años de Juan el Bautista, pero en este pasaje se nos puede resumir lo que es la escuela del Señor. Y mira lo que dice del niño. Acuérdense en que Juan el Bautista nació y sus papás eran ancianos, ya a punto de morir. Probablemente Juan el Bautista nació y al poco tiempo sus padres murieron. Y dice ahí en el verso 80, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Mira que esto que vive Juan el Bautista, ni siquiera el Señor Jesús lo vivió, porque el Señor tenía otro llamado. Juan era llamado a ser profeta. Mira, Juan el Bautista no creció con una familia. Juan el Bautista no creció como los otros niños, jugando y estando en un colegio, bueno, qué sé yo. Juan el Bautista creció en el desierto, porque el desierto es la escuela que Dios prepara a sus siervos para el llamado que Él tiene. Cualquiera de nosotros al leer este pasaje diría: bueno, pero ¿estar en lugares desiertos? A nosotros como hombres no nos gusta el desierto, a nosotros nos gusta la ciudad, la gente, la tecnología, todo lo que nos brinda la sociedad. Pero en la Biblia el desierto tú encuentras que es el lugar que Dios escoge para formar a sus siervos, para formar sus verdaderos profetas, se forman en el desierto. Cuando tú lees desde el Antiguo Testamento, de la escuela de los profetas no salió ningún profeta. Es curioso, ¿no? Había una escuela que preparaba profetas y de esos no tenemos ninguno en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque los verdaderos hombres de Dios no los forman los hombres, los forma Dios.
Y para hacer una obra Dios en nosotros, tiene que trabajar de una manera drástica, fuerte, a veces que a nuestra vista parece incomprensible. Pero mira que en medio del desierto en el que Juan vivía constantemente, se dicen frases bastante interesantes. Dice, y el niño crecía. Qué curioso, hermanos. Nosotros somos llamados a madurar en Cristo, a crecer en Cristo, a que Cristo se forme en nosotros. Pero el crecimiento está muy relacionado con las experiencias que tenemos. Un cristiano que no pasa por cierto tipo de experiencias es un cristiano que no madura. El desierto es la escuela donde el Señor comienza a formar su carácter. Y mira eso, a veces tú hablas con cristianos de 10, 15 años y tú te das cuenta que son niños. ¿Por qué? Porque muchas personas no entienden que las circunstancias, las cosas que Dios permite en la vida de sus hijos, es porque Dios tiene muchas veces un llamado. Entre más grande el llamado, las circunstancias externas generalmente son más difíciles. Ahorita vamos a hablar un poco de los diamantes, que nos habla de los profetas, y vamos a ver cómo estos diamantes pasan de ser piedras comunes a piedras preciosas a través de ciertas circunstancias externas, como lo es la presión y la alta temperatura. O sea que si tú quieres madurar, tienes que estar dispuesto a pasar por circunstancias contrarias, extrañas, difíciles. Y esas circunstancias no solo nos maduran, sino que fortalecen nuestra vida espiritual. Y mira lo que se dice, y se fortalecía en espíritu. O sea, Juan el Bautista era un hombre desde que nació. Una de las características verdaderas de un creyente es que tiene una manifestación interior del Espíritu Santo. Una vez llegó, todos conocemos ese pasaje, llegó la mamá del Señor Jesús, María, a donde su familiar Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Y apenas llegó María, desde el vientre saltó el niño y ella fue llena del Espíritu Santo y comenzó a profetizar. ¿Qué es eso? Un creyente, desde que nace de nuevo, él tiene una manifestación interior del Espíritu Santo. Lo que hace un verdadero creyente es que ha nacido de nuevo. Y ese Espíritu en nosotros tiene una salida. Él burbujea, él trata de salir, él trata de manifestarse. Pero así como todos tenemos el Espíritu, hay algo que es fortalecernos en el Espíritu. Esa vida interior que a veces no sabemos de dónde viene ni a dónde va, como dijo el Señor, cada vez es más fuerte, cada vez como ese bebé que se está formando en el vientre de la madre, cada vez ella entre él más crece, ella más lo siente. Ella sabe que hay algo dentro de ella que se está formando y se está manifestando. Así es la vida del Espíritu. Hay cosas que no entendemos, pero en la medida que comenzamos a caminar con el Señor, por dentro comienza a suceder algo en nosotros. Alguien se está formando, alguien comienza como el bebé a moverse, alguien quiere expresarse, alguien quiere salir de nosotros. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo. Pero hay una armonía entre las circunstancias y la vida interior del creyente. El hermano Watchman tiene un libro muy bueno, El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu. Y él dice, entre la parte exterior es más fragmentada, o sea, más tratada por Dios, misteriosamente esas grietas que producen las circunstancias, ese quebrantamiento hace que la vida interior comience a salir. ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque ciertamente vamos a hablar de profetas, pero el profeta en sí mismo es un vaso. Pero es un vaso que según el trabajo de Dios, Dios ha trabajado tanto a tal punto que la vida de Dios puede salir de él y expresarse de una manera poderosa, impactante, influyente, que puede traer grande bendición a toda una nación, y no solo a toda una nación, sino a las naciones de la tierra, como el Señor le dijo a Jeremías. Pero todo eso es ¿dónde? Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. El Señor llama a las personas desde antes de nacer. Pero una cosa es que el Señor llame a una persona a ser profeta y otra cosa es que llegue el cumplimiento del tiempo para que él ejerza su ministerio. ¿Sí? Juan el Bautista, así mismo que como el Señor Jesús, pasó 30 años en el anonimato. 30 años en el desierto, 30 años conociendo a Dios, 30 años pasando ciertas experiencias para tener un ministerio de 3 años.
Mira lo tremendo. 30 años de preparación para un ministerio de 3 años. ¿Eso qué nos habla? Que para Dios es bastante importante el vaso, la preparación del vaso, más que el tiempo que el vaso pueda servirle, porque la preparación le va a dar eficacia al vaso, ¿sí? ¿De qué nos habla el desierto, hermano? El desierto nos habla de la soledad, el desierto nos habla de algo insípido, algo que no produce, algo desagradable, algo que no tiene ni color verde, algo seco, ¿sí? Muchas veces Dios, para poder madurarnos, como en el caso de los profetas, nos conduce al desierto. Mira que la Biblia habla bastante de que Cristo generalmente tenía la tendencia de volver al desierto. Es misterioso, vamos a leer varios pasajes, y esos pasajes nos muestran un poco lo que hace el desierto en la vida de un creyente. Marcos capítulo 1, verso 35. ¿Qué hace el desierto? El desierto es soledad. ¿Qué hace la soledad? Que el corazón del hombre aprenda a buscar constantemente a Dios. Una vez el hermano Paul Washer le dijo a su pastor cuando era joven que él quería servirle al Señor. Y el hermano le dijo, ¿tú estás dispuesto a estar solo? Esas fueron las palabras de él al hermano. ¿Tú estás dispuesto a estar solo? Porque hoy en día encontramos jóvenes, mujeres, hombres que la soledad es terrible, hermanos. Se deprimen cuando no tienen pareja, se deprimen cuando están solos, se deprimen cuando no los llaman, se deprimen cuando no los buscan. Su vida consiste de alguna manera en las personas que están alrededor. Su amor, su alegría, su gozo no es el Señor, sino el ambiente en que ellos están. Si las personas que están alrededor lo aman, lo tratan bien, él se va a sentir gozoso, él se va a sentir importante. Pero cuando las personas alrededor comienzan a hacerlo a un lado, comienzan a no tenerlo en cuenta, o Dios en su soberanía permite un ambiente contrario a él, muchas veces las personas se frustran y se sienten desgraciadas. ¿Sí? Una vez una muchacha me decía, hermano, es que usted no sabe lo que es estar sola. Y por eso se casó con un incrédulo. ¿Por qué? Porque ella, por sus necesidades naturales, prefirió tomar un camino de desobediencia al Señor antes que buscar al Señor. Miren, hermanos, la vida de estos hombres nos enseña algo tremendo. Si un hombre se aprende a llenar de Dios, no necesita nada más. Estos hombres no tuvieron familia, no tuvieron casa, no tuvieron estudios, no fueron personas prósperas, no tuvieron nada, lo perdieron todo, pero tenían a Dios. ¿Tú qué prefieres? Encontramos en el Antiguo Testamento un hombre que lo tuvo todo y decía, todo es aflicción de espíritu y amargura. Porque nosotros fuimos creados para Dios. Y nuestra alma y nuestro ser solo se va a sentir satisfecho cuando estamos en Él. Una persona en el mundo necesita música para satisfacerse. Drogas, alcohol, amor, televisión, de todo para llenarse. Y cuando tiene todo eso, lo único que se da cuenta es que necesita más de eso para llenarse. Y siempre está en una búsqueda insaciable de algo que no lo llena, sino que muchas veces lo destruye y lo corrompe por dentro. Lo destruye a él, destruye su familia, destruye a las personas que lo rodean. Pero cuando las personas se llenan en Dios, aman a Dios, su vida abunda de Dios, ellos aún tienen algo para darle a los demás. ¿Sí? Qué curioso. Yo me acuerdo que el Señor a mí me dijo, hasta que usted no aprenda a llenarse de mí, usted no necesite nada más, hasta ahí no le traigo a su esposa. Cuando ya estaba tan lleno del Señor que yo le dije, Señor, yo ya no quiero esposa, yo no quiero familia, ya no quiero nada. Al otro día me dijo, le presento a su esposa. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestras relaciones aún familiares como nuestra esposa y eso, y nuestros hijos, no nos van a llenar. No busques en otra persona lo que solo Dios te puede dar. Tú te vas a dar cuenta que el matrimonio es precioso, la familia es preciosa, hay muchas cosas preciosas, pero nada nos llena. Nada.
Eso es lo más terrible de un matrimonio, creer que tú te vas a llenar con la otra persona. Eso es una falsa ilusión, hermanos. Lo único que puede llenar el ser del hombre es Cristo. Y eso lo vemos, cuando yo estoy lleno de Cristo, yo puedo darle amor a mi esposa, amarla, soportarla, a mis hijos, a los que nos rodean. Pero lo terrible es cuando yo no tengo que dar y busco en alguien que tampoco me puede dar. ¿No les parece terrible? Pero estos hombres, hermano, andaban como una lumbrera que alumbraba y no tenían nada de las cosas que muchos de nosotros deseamos. Eso hace el desierto, que las personas pierdan todo interés por algo externo y busquen una realidad mayor que encuentran solo en Dios. A veces es bueno, hermano, que el Señor nos lleve a jornadas solos. A veces estamos muy acostumbrados a andar hasta con los mismos hermanos. Y cuando el Señor hace que la iglesia trastabille y aún la misma comunión pierda su expresión práctica. Hay un caso terrible en el Antiguo Testamento de un rey que mientras estuvo el sacerdote, un sacerdote, no me acuerdo los nombres en este momento, el rey era un hombre piadoso. Inmediatamente se muere el sacerdote, este hombre se entrega a la idolatría. Parecía que toda su relación con Dios dependía de aquel sacerdote. No permitas que tu relación con Cristo dependa de otras personas. Porque Dios muchas veces nos quita esa ilusión. Y a veces permite que las personas nos hieran o tengan actitudes que no nos gustan. ¿Para qué? Para que nosotros quitemos la mirada de eso. Por eso muchas desilusiones. Porque nuestro corazón estaba aferrado a algo o a alguien que no era Cristo. Decía el salmista, ¿a quién yo tengo en los cielos y en la tierra? No tengo nada fuera de ti, Señor. Qué frases, ¿no? Que a veces nosotros somos bastante idólatras, esa es la palabra. Tenemos cosas que nuestro corazón ama, pero el Señor necesita desprendernos de todo eso. Imagínate Juan el Bautista siendo un niño en el desierto. Un niño, hermanos. Pero era por el llamado que el Señor tenía para con él. Era lo que el Señor Jesús constantemente buscaba el desierto. Y eso es algo muy bueno para la vida cristiana. Sí es bueno que tú estés en las reuniones, sí es bueno que tú tengas amigos cristianos, sí es bueno que tú tengas un hogar si el Señor te lo da, pero algo que debe caracterizarnos es que constantemente estamos saliendo a buscar la presencia del Señor. Siempre, siempre, constantemente debemos ejercitarnos y formar en la práctica una costumbre de estar volviendo nuestro ser al Señor. Si tú trabajas, debes tener media hora en tu hora laboral, donde tú sales fuera de tus compañeros y te dedicas a estar en el Señor, así sea en el baño de tu empresa. Si tú estás en la universidad, en el colegio, tú tienes tiempo para salir de tus compañeros, de tus obligaciones y tener tiempo con el Señor. Hermanos, nuestro mundo no se va a acabar porque nosotros nos demos media hora constantemente cuando sintamos esa necesidad de salir y buscar al Señor. El mundo sigue sin nosotros, pero nosotros sí necesitamos esos tiempos. Si tú no ejercitas esos tiempos de comunión con el Señor, tú no vas a conocer al Señor. Tú no conoces al Señor en una reunión, tú no conoces al Señor en medio de la iglesia, aunque hay una expresión clara del Señor en medio del cuerpo de Cristo. Pero el verdadero conocimiento que se recibe y se aprende acá, se vive allá a solas con Cristo. ¿Sí? La vida cristiana es una vida de comunión, de intimidad, y eso es el desierto. El lugar donde el Señor nos enseña a conocerle, a estar con Él, a vivir para Él. Hay cristianos que realmente pasan 2-3 días sin orar, 2-3 días sin meditar en la palabra, 2-3 días sin estar en un tiempo de contemplar al Señor. Esa vida cristiana no tiene ningún valor, hermanos. Mira lo que dice. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana. Es que no tengo tiempo, hermano. Madrugue.
Deje de acostarse tarde viendo televisión, dedique tiempo a la oración. Muy de mañana, temprano yo te buscaré. De mañana me presentaré a ti. Oirás mi voz de mañana. Se dice del hermano Hudson Taylor en la China, un misionero, un hombre de Dios, que no amanecía el sol sin que él estuviera en la presencia del Señor. Ahí es donde realmente se conoce al Señor, hermanos. Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué cosas, hermano? Por eso Juan y todos los hombres del Señor crecían, se fortalecían, eran firmes en el Espíritu. Mira que una vez salió un profeta y la primera palabra que dice ese profeta es: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Qué palabras, hermano. A mí esas palabras de Elías me parecen impactantes. Todo lo que decía Elías se cumplía. ¿Qué hacía que la palabra y la vida de Elías tuviera tal autoridad? Su comunión con Dios, su relación con el Señor. La vida cristiana no es una vida religiosa. Y esto, aunque parece un mandamiento, es tal vez lo más dulce y precioso que puede gustar nuestra alma. Usted ha estado en la presencia del Señor a tal punto, tal gozo, tal alegría, que realmente eso es tan codiciable y tan deseable para usted, que realmente ya no le comienzan a importar otras cosas tanto. De verdad, yo conozco cristianos que se vuelven hasta descuidados en ciertos asuntos. Tú dices, ¿pero por qué? Porque ellos se encontraron realmente el Señor. Y eso era lo que decía la amada en el Cantar de los Cantares. Le decía a las doncellas, les decía así más o menos, les decía: ay, si ustedes entraran a su recuarto y si ustedes lo conocieran en la intimidad, ay, cuánto lo anhelarían. Porque vamos a hablar de hombres que van a representar a Dios. Pero ¿cómo podemos representar a un Dios que no conocemos? Qué cosas, ¿no? Profetas de Dios. Mira otro pasaje donde el Señor es llevado al desierto. En el desierto es el lugar donde el creyente y el hombre de Dios aprende a tener comunión con Dios. Pero también el desierto es el lugar donde el hombre aprende a ser gobernado por Dios, a ser dirigido por Dios. A veces tú escuchas a cristianos que realmente en su vida diariamente dicen: el Señor me habló, el Señor me mostró, el Señor me guió. Y tú ves que realmente no son solo palabras, sino su vida se caracteriza porque son guiados por el Espíritu. ¿Dónde son guiados? ¿Dónde reciben dirección? ¿Dónde aprenden a escuchar la voz del Señor? En el desierto. Mira lo que pasó ahí en Lucas 4, verso 42. El mismo Señor Jesús dice, Lucas 4, verso 42. Cuando era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Si ven que el Señor constantemente está buscando el desierto, constantemente Él, aunque andaba con los discípulos, a veces dejaba a los discípulos y se iba a la presencia del Señor. Nosotros, aunque servimos en la casa del Señor, trabajamos para el Señor en pro de los hermanos, muchas veces tenemos que darle la espalda a los mismos hermanos. Nada puede reemplazar nuestra relación con el Señor. Eso es lo triste del cristianismo de hoy en día, hermano. Tantas actividades, tantas cosas que se hacen, y muchos de los que hacen tantas cosas no tienen intimidad con el Señor. Todo se vuelve la fuerza del hombre, las capacidades del hombre, la astucia del hombre, pero muy pocos salen de la presencia con una clara dirección de Dios según lo que deben hacer. Nos volvemos costumbristas. Hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer esto. Y mi vida gira en torno a una rutina, donde muchas veces Dios ni siquiera puede opinar qué puedo hacer hoy yo. Donde muchas veces ya Dios está fuera de la agenda y tal vez le dejo 5 o 6 minutos para que Él decida qué hacemos en esos 5 y 6 minutos.
Pero mira lo que pasaba con Cristo, dice Lucas 4:42. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto y la gente le buscaba. Y llegando donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. ¿Sí? Ellos eran como y el Señor como a desprenderse. ¿Pero por qué era que era lo que el Señor hacía que Él no quisiera estar ahí? Pero Él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea, el Señor se dio cuenta que ya en ese lugar había cumplido su tarea y era necesario ir a otros lugares. ¿Dónde se dio cuenta? ¿Dónde recibió la dirección? Porque como dice Pablo más adelante, nadie puede ir sin ser enviado. El desierto es el lugar donde aprendemos a escuchar la voz del Señor, donde nuestro oído se ejercita y aprende a ser sensible a la dirección del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, hombres que se puedan dejar guiar y dirigir por Él. ¿Sí? Eso es llenura espiritual. El desierto también es el lugar donde el hombre pierde toda su gloria. Porque realmente los profetas del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento no eran los grandes profetas de nuestros días que andan enriqueciéndose y adulando y haciendo una cantidad de cosas con el ministerio. Mira lo que pasó ahí en Juan 16, verso 14, el mismo Señor Jesús. Es aquella situación cuando el Señor multiplica los peces y los panes. Cuando Él hace el milagro, la gente viene a coronarlo como rey. Pero no era la hora de que el Señor fuera exaltado, dice Juan 6:14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Si hay algo que es peligroso para nosotros, para cualquiera que tiene un llamado, es que las personas comiencen a engrandecerlo. Eso destruye el llamado. Miren, hermanos, dice un proverbio, Eclesiastés: el que adula a su hermano tiende una red sobre él. Cuando nosotros, aún entre nosotros mismos, aún frente a un hermano, comenzamos a hablar bien del hermano, a enaltecer al hermano, a hablar de todo lo que el Señor hace con el hermano, le estamos haciendo es un mal al hermano. Aún los grandes hombres de Dios, aún Cristo no buscaba la gloria que proviene de los hombres. ¿Sí? A nadie llaméis, el Señor les decía, a nadie llaméis maestro, ni padre, ni... Ese es cuando hablamos de profeta, no es para ponerle el título a alguien, porque ciertamente el Señor nos dijo, no busquen títulos, sino buscamos hombres sencillos que cumplan una función de edificación en medio del pueblo de Dios, aunque ellos en sí mismos no sean nadie. Sí, mira, el desierto es el lugar donde el hombre no hay gloria. ¿Qué gloria puede haber en el desierto? Qué aplausos, qué fama, muchas veces el Señor no nos permite ser conocidos, muchas veces el Señor no nos permite ser tan visibles, sino que nos esconde en el desierto para guardar nuestro corazón y que nos enaltezca. ¿Por qué el desierto? Porque Él sabe que nuestro corazón tiene la tendencia a muchos males y las circunstancias difíciles y contrarias bajan el corazón del hombre de Dios. Mira que Cristo lo iban a hacer rey y Él prefirió irse a solas con el Señor. Cristo no buscaba la gloria de los hombres. El desierto así es como es un lugar que conocemos al Señor, que aprendemos a escucharlo a Él, que nos guarda de la gloria. Es un lugar realmente bastante peligroso. Casi toda una generación de israelitas murió en el desierto. El desierto es el lugar donde el Señor prueba los corazones, llenos de peligro. Mira que cuando el Señor sale al desierto ahí en los 40 días, hay una palabra bastante interesante ahí en Marcos 1:13. ¿Por qué el Señor en medio de nuestras circunstancias, bueno, ni siquiera ministeriales, porque muchas veces el desierto precede el ministerio, por qué el Señor nos permite circunstancias difíciles, personas difíciles, cosas contrarias?
para formar el carácter. Mira lo que dice Marcos 1:13, el desierto que el Señor transitó. Y estuvo allí en el desierto 40 días y fue guiado por el Espíritu al desierto. Y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras, pero asimismo también, y los ángeles le servían. El desierto es un lugar peligroso. Ustedes se acuerdan la historia de David, cuando David fue joven y también es un niño que el Señor aparta desde muy niño para su servicio. El Señor le permite ser pastor de ovejas. Cuando él está pastoreando sus ovejas se encuentra con osos, se encuentra con leones, se encuentra con muchos peligros. Asimismo, el Señor va a permitir que en nuestra vida nos encontremos con circunstancias y personas difíciles. ¿Para qué? Para formar carácter. Todo eso que estamos viendo nos va a llevar ahorita a unos pasajes en Ezequiel bastante interesantes. Mira lo que le dice el Señor a Ezequiel, por lo menos ahí en el capítulo 2. ¿Por qué el Señor pasaba a sus hijos por ciertas circunstancias? 2:1. Acuérdense que el profeta de alguna manera tiene la función de ir contra la corriente. Él va a predicar, él va a hacer un ministerio y siempre el ministerio del profeta surgía en tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles no solo iban a probar el mensaje que la persona llevaba, sino a la misma persona. Una vez nuestras palabras son más grandes de lo que somos nosotros y el Señor necesita trabajar con nosotros. Ezequiel capítulo 2, verso 1, es el llamamiento de Ezequiel. Y dice, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Sí, porque como el Señor le dijo a Job, cíñete, o sea, toma una actitud varonil que voy a hablar contigo. Porque a veces nosotros como cristianos somos muy blandengues, no nos gusta que nos hablen duro, nos gustan que nos consientan, que nos adulen, que como el niño chiquito, que todo el mundo lo apapache. Pero la vida cristiana no es así, hermanos. Y Dios, en la medida que crecemos, no nos va a tratar así tampoco. En la medida que crecemos, nos va a tratar como hombres. ¿Para qué? Para que maduremos, ¿sí? A veces Dios necesita pasarnos por cosas. Y nos llama y le dice, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba, porque ciertamente no es algo de Ezequiel, sino es el Espíritu que lo sostiene. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Uno podría decir, uy, qué llamado tan tremendo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos escuchar la voz del Señor que nos dice, te envío a tales lugares, quiero ser de ti un siervo? Entonces diríamos, eso como que nos llenaría de ánimo, de planes, de anhelos. Yo me acuerdo que cuando nos convertimos hablábamos varios jóvenes, ¿y a ti dónde te gustaría ir a predicar? No, a mí me gustaría ir a tal país y a tal país, y todo era muy agradable y muchos planes y muchos deseos. Y muchos de los que hablábamos no están aquí. Porque una cosa es el llamado y otra cosa es la manera en que Dios nos va a probar a ver si podemos alcanzar lo que Dios nos ha llamado. Y mira lo terrible, el llamamiento de Ezequiel, inmediatamente el Señor se lo hace y a todos los profetas le dice, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se le rebelarán contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos duros de rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Saben que una de las cosas más terribles del ministerio es hablar donde tú sabes que las personas no te van a decir amén? Donde tú sabes que las personas no van a gustar de lo que tú les dices. Donde tú sabes que mucho de lo que tú vas a decir, las personas no lo van a recibir. Eso es terrible. El Señor le dijo a Isaías, ve, pero no te oirán. Pero ¿cómo, Señor? Por eso el Señor tiene que pasarnos por ciertas circunstancias. ¿Para qué? Para que nuestra motivación no sea las cosas externas, si las personas nos reciben o no nos reciben, si las personas nos quieren o no nos quieren. Nuestra única motivación como siervos de Dios
debe ser el obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Así no nos vuelvan a invitar, así las personas no gusten de nosotros, así no hablen bien de nosotros, así no digan amén a nuestra predicación. Dios necesita formar nuestro carácter para que podamos estar en pie y de frente contra toda circunstancia. Si los hermanos dicen amén, pues gloria al Señor. Si los hermanos no dicen amén, pues gloria también al Señor. Al fin y al cabo no somos llamados a ser siervos de hombres. Por eso debe haber un corte con lo natural, porque muchas veces yo he visto cristianos que con amigos cristianos saben que están en pecado y no son capaces de decirle en la cara que necesitan arrepentirse. ¿Por qué? Por no ofender, por no hacer sentir mal a una persona, están permitiendo que esa persona se pierda por temor a perder una amistad. Hay personas que prefieren tener una amistad con otro que servirle a Dios. Eso no sirve para el ministerio. Porque el profeta tiene que pararse enfrente de los hombres y mostrarle el camino de Dios. Y muchas veces ese camino se muestra es cuando los otros se han apartado. Y eso, pues naturalmente, ¿a quién le gusta? A mí no me gusta. Yo a veces tengo un mensaje preparado. Y el Señor me dice antes de la reunión, no vas a compartir eso, vas a hablar esto y esto y esto. Y llego a la reunión y veo quiénes llegan y digo, no Señor, ¿cómo me vas a poner a hablar esto preciso delante de estas personas? Pero así el Señor nos llama. Y Él debe gobernar, porque el mensaje, nosotros simplemente somos mensajeros. Tomamos un mensaje y lo traemos. Nosotros no somos el mensaje ni decidimos el mensaje. Eso solo lo hace el Señor. Y a veces con el mensaje, bueno, el mensaje ocasiona que no seamos muy bien recibidos. Pero somos llamados a esto. ¿Y qué hace que nosotros podamos tener esa determinación de poner al Señor por encima, las circunstancias, hermano? El que es fiel en lo poco, el Señor le va dando más y más y más. Mira lo que pasó. Y ellos no lo iban a recibir. Y le dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Miren, hermanos, en la iglesia puede faltar todo. Puede faltar amor, puede faltar gracia. Puede que la mayoría de los cristianos del pueblo de Dios no cumpla lo que Dios quiere. Puede que la iglesia esté hecha un caos totalmente. Pero hay algo que Dios nunca ha permitido y es que falten mensajeros. Dios siempre tiene profetas, Dios siempre habla, Dios siempre tiene un testimonio, así sea oculto, así sea en el desierto, así sea un hombre menospreciable, Dios siempre va a hablarle a su pueblo. ¿Sí? Nosotros en estos días hablaba con un hermano, hoy me decía el hermano de otro lugar, oye hermano, el cristianismo hoy en día es algo terrible. Yo le decía, es verdad, pero él me decía, pero a pesar de lo terrible, he escuchado unos predicadores en estos días, y es verdad, hermanos, a pesar de que el cristianismo en nuestros días es un circo, debajo de todo ese show y espectáculo, Dios tiene sus mensajeros. Y los que aman al Señor los escuchan, y los buscan y los encuentran. Y dice, el Señor siempre ha dejado a su pueblo con profetas. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Porque sí, nosotros no podemos vivir de lo que dicen los demás. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y mores con escorpiones. Ese es el desierto peligroso, donde las personas que están alrededor muchas veces causan un daño terrible. Alguna vez, bueno, yo no lo he sufrido, pero dicen que no hay una picadura más dura y más dolorosa que la del escorpión. Así es la vida cristiana, hermanos. Muchas veces tú sientes que las personas te van a herir profundamente, que las personas que están alrededor tuyo no son personas confiables.
que muchas veces tú les vas a decir algo por su bien y lo van a usar en contra de ti, que no van a entender el mensaje muchas veces. Así es. Me acuerdo una vez, fuimos a un lugar y el Señor nos dio una palabra tan clara, yo no sabía por qué el Señor nos la daba, y la compartimos. Era una palabra que podía traer mucha bendición a las familias en ese lugar. Y los padres de esas familias en ese lugar, apenas acabamos la enseñanza, se levantaron a hablar en contra. No entendieron el mensaje, hermano. Un mensaje que les hubiera podido traer tanta paz y tanta gracia a sus propios hijos, hermano. Inmediatamente lo escucharon, se levantaron contra el mensaje. Y pues contra nosotros, porque muchas veces las personas no entienden. A veces no se comprenden las palabras y usan lo que muchas veces los hermanos usan, hablan para hablar en contra de los mismos hermanos. ¿Sí? Pero dice el Señor, así es el ministerio, entre zarzas y espinos, en medio de escorpiones. Pero no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Mira lo que le decía ahí el Señor a Ezequiel más adelante, en el capítulo 3. Porque el Señor le habla de esto bastante a ellos. Generalmente siempre el Señor llama al profeta y lo primero que le dice al profeta es, no temas. ¿Por qué será? Mira lo que dice Ezequiel, y aquí hay algo bastante interesante. Ahí en el verso 7, 3:7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. O sea, el pueblo de Israel se había endurecido a tal punto que ya no querían oír al Señor ni al profeta. Querían solo cantantes, querían solo un espectáculo religioso, pero no querían oír a Dios. ¿Saben qué decía Ezequiel y en los tiempos de Jeremías y de Ezequiel? Decían ellos del templo, ¡uy, cuán hermoso! Y ese es el deleite de nuestra alma. Se gozaban en el templo, pero no querían oír al Señor. ¿Saben qué es eso, hermano? Un cristianismo con muchos ídolos. Hasta los templos cristianos hoy son ídolos, pero no quieren oír la palabra del Señor. Entonces cuando tú te encuentras un cristiano, lo primero que te va a decir es, ¿sí viste el templo que construimos? Y así como los judíos le decían al Señor, mira esto, mira esas piedras. Y el Señor, de eso no quedará ni piedra sobre piedra. Porque hay cosas que para Dios no son importantes. Y dice, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte como los rostros de ellos. Tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos porque son casa rebelde. ¿Qué hace el Señor cuando hay dureza en el corazón del pueblo? Levanta ministerios como los profetas, asimismo fuertes, sólidos. El Señor compara a Ezequiel como un diamante, su rostro como un diamante, sus palabras fuertes como un diamante. El diamante viene del griego, la palabra griega viene del griego adamas. ¿Saben qué significa? Invencible o inalterable. Dios necesita levantar a hombres así, invencibles, que así ellos estén luchando contra la corriente, ellos no desmayen, ellos sigan fieles, firmes, invencibles, que no se vuelvan atrás, que tengan que soportar lo que tengan que soportar, ellos van para adelante, ellos prosperan, ellos siguen, ellos avanzan, ellos son inalterables, como el diamante, sólidos. Miren, el diamante es una de las piedras preciosas, es la piedra preciosa más dura. Dice que se mide la dureza de las piedras y ella tiene la 10, que es la máxima. Pero el diamante, como veníamos hablando de los profetas, dice que se forma más o menos a 140 kilómetros o 190 debajo del manto terrestre. Y se forma bajo temperaturas de presión y de calor terribles, hermano. Ahí uno entiende por qué el Señor lo pasa por ciertas. ¿Por qué? ¿Porque lo quiere destruir? No, porque quiere hacer de nosotros personas sólidas, firmes. ¿Saben qué decía el Señor de Juan el Bautista? ¿A quién saliste a ver al desierto? ¿A un hombre rico que se vestía así? No, saliste a ver un profeta.
y no era una caña que se la lleva el viento. O sea, era una persona sólida, era una persona firme, era una persona estable. Nosotros debemos pasar de ser cristianos emocionales, que hoy estamos contentos y mañana no estamos contentos. Hoy estamos felices y mañana estamos tristes. Hoy queremos hacer tantas cosas y mañana no queremos hacer. Nosotros debemos tener una vida cristiana sólida, hermanos, que no se mueva por las circunstancias. Hay días que tú puedes levantarte y espontáneamente sentir tantos deseos de orar, de alabar al Señor, y hay días que no lo vas a sentir. Hay días que tú vas a querer escuchar la palabra del Señor. Hay días que no. Hay días que tú vas a sentir amor por las personas que te rodean. Hay días que no. Pero aún así nuestro caminar debe ser firme. Perseverancia quiere decir que no siempre va a ser fácil. Hay reuniones donde realmente a veces estamos 5 o 7 hermanos y tú ves la gloria y la presencia del Señor. Hay reuniones que estamos 50 y todo es seco. Pero debemos aprender a ser constantes, firmes, independientemente. ¿Sí? Porque hay cristianos que solo cuando se sienten bien. La vida cristiana no es una vida de emociones, hermano. Estos hombres pasaron por unas emociones terribles, pero la característica era que prevalecían. Seguían adelante, seguían adelante. Mira lo que el profeta Ezequiel, como diamante, hermanos, dureza. Algo precioso. La Nueva Jerusalén tiene bastante diamante. Mira lo que dice el Señor en el Evangelio acerca de los profetas. ¿Por qué el Señor tiene que hacer estos hombres sólidos? Una de las características de casi todos los profetas del Antiguo Testamento es que todos fueron mártires. No eran solo mensajeros. Ellos, su vida, todo está involucrado con su mensaje. Porque Dios no quiere tener personas que solo hablen, sino quiere tener personas que su vida realmente esté totalmente identificada con lo que hablan. Hay veces vemos cristianos que hablan muy bonito, pero su vida no corresponde a lo que hablan. Así hasta la gente del mundo se da cuenta. Cuando te dicen, no, pero ese cristiano que dice que... y habla hasta bonito y predica, pero su vida no corresponde a lo que dice. Estos hombres sellaban sus palabras con su propia vida. Muchas veces hasta las experiencias eran extrañas. Un día el Señor le dijo a Oseas, ve y cásate con una ramera, porque yo te voy a enseñar y le voy a enseñar al pueblo cómo yo, siendo quien soy, los amo a ellos siendo una nación adúltera y fornicaria. La experiencia de Oseas le iba a enseñar a Oseas cómo era la infidelidad del pueblo con Dios. Su vida involucrada. Había otro que le dijo, no me acuerdo si fue Isaías o Jeremías, mira, tú vas a tener 2 hijos. Al uno lo vas a llamar así y al otro lo vas a llamar así. ¿Por qué? Porque cuando tu hijo tenga tal edad, yo voy a hacer esto en el pueblo. O sea, su vida, su familia, sus experiencias, todo era un testimonio. Muchas veces ellos iban a hablar y no hablaban. El Señor una vez le dijo, creo que fue a Jeremías, ponte un yugo sobre tu cabeza y ve y muéstrales, pero no con palabras. Su propia vida era una muestra del juicio que Dios iba a traer sobre la nación. A veces, no, nuestras palabras son útiles y el Señor las puede usar, pero cuando van acompañadas de una vida que se identifica con lo que hablamos. Mi hermano Watchman Nee tiene un libro precioso, se llama El Mensajero de la Cruz. Y él dice, si tú vas a predicar la cruz y no llevas tu cruz, tu mensaje no tiene valor. Si tú vas a hablar del siervo de Dios, Jesucristo, y tú no eres un siervo, tu mensaje no tiene valor. Porque nosotros no solo nos identificamos con lo que hablamos, lo vivimos. Si no, a veces es mejor quedarse callado. ¿No? El Señor le dijo a sus discípulos, ¿quién va a ser grande en el reino de los cielos? El que habla y hace lo que habla. ¿Quién va a ser pequeño? El que pone un yugo sobre los otros, pero él no lo quiere cargar. ¿Ok?
Qué palabras, ¿no? Siempre que el Señor habla de los profetas, mira, por lo menos un ejemplo, ahí en Mateo 5, habla de ellos, del martirio y del ejemplo de sacrificio que estos hombres tenían por la causa del Señor. Dice, bienaventurados 5:11, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y mira quién es el ejemplo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor usa el ejemplo del sacrificio de los profetas para animarnos a nosotros a ser gozosos en medio de los sufrimientos. El profeta es aquel que es duro, que soporta, que está dispuesto a pagar un precio, que está dispuesto a sacrificarse por una causa. Su vida entera está en esa causa. Ellos no tenían trabajo, ellos vivían para la causa del Señor. Hombres totalmente apartados para un servicio. Pero ese servicio siempre fue un precio bastante alto el que tuvieron que pagar. Mira lo que decía Jeremías acerca del precio que él tuvo que pagar. Pero ¿qué lo sostenía? ¿Qué sostenía Jeremías en medio de sus circunstancias terribles? Un fuego interno. Dice Jeremías 27, hay una canción bastante preciosa basada en estos pasajes. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Qué palabras tan preciosas, ¿no? Como cuando, no habla como el cantar que decía, atráeme, atráeme y en pos de ti correremos. Habla como, me has seducido y ese amor, esto que he conocido de ti me ha rendido, me venció. Qué frase tan preciosa, ¿no? Que el amor de Cristo lo venció. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para mí afrenta y escarnio cada día. Ese era el precio que él tenía que pagar por el llamado. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. O sea, parece que la prueba fue tan grande para Jeremías que él dijo, ya no voy a hablar, ni me voy a acordar de él. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Qué frases tan preciosas, ¿no? Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban sí claudicaría. Porque eso es lo que quiere el maligno, ¿no? Si hay algo que quiere hacer Satanás es desanimarnos, hacernos volver atrás, abandonar. Sí, ese es el temor que quiere hacer Satanás, que nosotros de alguna manera desistamos de las cosas que el Señor nos ha puesto a hacer. Y la gente está ahí, a veces uno no se da cuenta, pero hay muchas personas que están mirando a ver qué hacemos, cómo respondemos a las circunstancias, cómo hablamos en medio de las pruebas. Nosotros somos un espectáculo, no solo para las personas, sino para los mismos cielos. Imagínate, Pablo David en la prueba, y Dios y los ángeles esperando cómo Pablo David habla, cómo Pablo David responde, cómo Pablo David se comporta. ¿Eso no les parece tremendo? A veces alguien nos está mirando y actuamos como de una manera, pero miramos hacia los lados y no nos damos cuenta que arriba hay todo un espectáculo, todo un coliseo de personas que han pasado, hasta los mismos hombres de Dios, dice la Biblia, que están ahí mirando lo que está pasando aquí en la tierra. ¿Tú lo puedes imaginar? ¿Y quién más sino Satanás quiere desanimarnos, destruirnos, hacernos volver atrás, amargarnos, que nos volvamos murmuradores? ¿Sí? Eso es lo que quiere el diablo. Por eso a veces vienen las circunstancias para hacer volvernos atrás. Y quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero mire lo que sostenía Jeremías. Mas Jehová está conmigo, como poderoso gigante,
Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ciertamente no eran grandes hombres, pero sí tenían uno que los respaldaba, un poderoso gigante. Otra de las características de los profetas es que los profetas eran hombres que tenían visión espiritual. Si uno mira los ministerios en los 4 seres vivientes que cargan la gloria de Dios, yo pienso que el que más se parece al ministerio profeta, el rostro que más se parece es el rostro del águila. El águila por su naturaleza es un animal que es solitario. Así son los profetas. El Señor los llama a la soledad y al desierto. El águila por su naturaleza es un águila que se extiende en las alturas. Pero también una de las características del águila es la visión que ella tiene. Hay un libro precioso del hermano Austin Sparks que se llama Visión Espiritual. Mira por lo menos el caso de Isaías, cómo habla Isaías ahí en el capítulo 6. Un hombre que tiene visión, que tiene revelación, pues de alguna manera el profeta es los ojos del pueblo. Cuando no hay profecía, el pueblo se desenfrena. Cuando hay profecía, el pueblo tiene una guianza a dónde caminar. Isaías 6:1 dice: y en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Qué hacía que esos hombres realmente tuvieran una vida como la que tuvieron? Que ellos habían contemplado una gloria mayor que la de los hombres, algo más excelente. No había habido un rey como Usías, un rey que prosperó en todo, pero aquel rey profanó el templo y cayó leproso y murió leproso. Cuando la gloria del hombre desciende, curiosamente Dios le abre los ojos a Isaías para ver una gloria mayor. Y dice: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije... Porque hay una cosa que es bastante real, la revelación de Dios, lo que Dios, cuando Él se revela a nosotros, lo único que podemos decir es esto: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Mira lo curioso, hermanos. En la tierra está pasando algo. Usías muere, la gloria del hombre muere, y Dios le permite a Isaías ver algo glorioso, a Dios mismo, la gloria de Jehová de los ejércitos. Pero la revelación siempre nos lleva a un conocimiento bastante claro de lo que nosotros somos. La misma revelación nos libra del orgullo, porque cualquiera que ha visto al Señor también ha visto su inmundicia, su pequeñez, su debilidad, su incapacidad, su indignidad. Y dice: pero aquellos que han visto son aquellos que han de dar testimonio. Todo aquel que ha visto a Cristo, que ha contemplado su gloria, que le ha conocido, se vuelve un testigo de Él. Y dice que... y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: he aquí que esto, toco tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Siempre que el Señor nos permite ver algo, contemplar algo de Él, es porque de alguna manera Él quiere que seamos sus testigos. Toda nuestra indignidad, todo lo que nosotros somos, Él lo puede quitar y cambiar de ser vasos sucios a testigos suyos. Satanás viene a acusarnos. Me acuerdo el caso del sacerdote Josué, lleno de vestiduras inmundas. Y Satanás andaba acusándole. Y dice Jehová de los ejércitos: quitarle las vestiduras inmundas y vestirlo bien, y poner una mitra en su cabeza, porque he aquí, yo he puesto a este hombre, y se lo dice al mismo
diablo, hermanos, en la cara. Yo he puesto a este hombre como sacerdote. Y y comienza a hablar una cantidad de profecías sobre Josué. ¿Qué es eso, hermanos? El Señor puede cambiar nuestra indignidad, nuestra vileza y usarla para testimonio de su gracia. A veces Dios usa a los que menos imaginamos. A veces hay personas que tú las ves y dices, oye, tantos talentos, tanta gracia. Tal vez el Señor le tiene un llamado. Pero a veces el Señor escoge al que menos vemos, al que menos nos parece. Me acuerdo una vez hace años, un hermano dio una profecía en una iglesia. Y en la profecía el hermano decía, el Señor ha escogido a tales hermanos para servir. Y un joven estaba al lado mío y se entristeció. y me contó después, me dijo, hermano, el Señor no me llamó a mí. El hermano había dado una profecía supuestamente diciendo que ciertos hermanos iban a servirle al Señor. ¿Saben que de los hermanos que dijo eso, ninguno está? Y saben que ese hermano que nadie miraba, el Señor lo está haciendo conocido en varios países. El Señor escoge al que menos nosotros creemos. A veces el papá de David invitó a todos los hermanos y no invitó a David. Y ese era el que el Señor había escogido. Qué cosa tremenda, hermanos. ¿No les parece eso? A los más indignos les abre los cielos y les permite contemplar su gloria. Así es el Señor. El Señor avergüenza a los fuertes y le da gracia a los humildes. Escoge lo vil y lo menospreciado. Qué cosa, ¿no? A los niños, como dice el Salmo, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Porque ciertamente nosotros decimos, para ser un profeta tiene que haber madurez. Pero Dios puede madurar a un hombre así, hermanos. Lo coge y los pasa por unas y lo tiene rapidito. Como puede durar con otro años. Así el Señor hace. Porque el Señor es el Señor. ¿No? Así es el Señor. El profeta no solo tiene visiones, alguien que ha oído la palabra del Señor. Mire lo que le decía a otro niño. Primera de Samuel capítulo 3, verso 10. Curiosamente todos estos pasajes nos hablan de niños, ¿no? Bastante impresionante. Este es otro niño, Samuel. Mira lo que le dijo el Señor a Samuel. Primera de Samuel 3, 10. Mira que está Samuel en la casa del Señor. Y el Señor le dice, Samuel. Y Samuel como que todavía no había aprendido a escuchar al Señor. Y se para y se va donde Elí. Y le dice, aquí está tu siervo. Y Elí lo mira como... Y vuelve y le pasa 2 y 3 veces. Entonces Elí se dio cuenta que el Señor estaba llamando a Samuel. Entonces le dijo, mira, si vuelves a escuchar, pues di, heme aquí, Señor. Y ahí dice en el versículo 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Uy, eso es tremendo, ¿no? Que Dios cuando nos llama, Él es paciente y nos llama varias veces y nos insiste. ¿Y saben qué? Nos llama por nombre. Eso todavía es más tremendo. A veces hasta recién convertidos, hermano. Yo me acuerdo una vez yo me convertí al Señor y me aparté como 2 años hacia el mundo terrible. Y volví al Señor por un campamento de jóvenes. Y en el campamento de jóvenes yo estaba en otro cuento y el Señor me llevó. Gracias al Señor porque me llevó. Y comenzó una reunión. Yo apartado del Señor. Y se acerca una hermana y comienza a hablarme. Yo apartado del Señor. El Señor me ha dicho esto de ti. Y comienza a hablar. Y yo apartado del Señor. Pero el Señor es insistente con nosotros. Qué bueno, ¿cierto? Si fuera la primera, ninguno de nosotros estaría acá. Pero el Señor varias veces. Yo la miraba y me pareció extraña. A los días estaba acostado en la casa y llegó un amigo que no era creyente, hermanos. Y me dijo, el Señor me ha dicho esto para ti es esto. Y me comenzó a hablar lo mismo que me había dicho la hermana. Y era un incrédulo, hermanos. El Señor nos llama por nombre. Y a veces
usa muchas maneras, pero tú escuchas claramente que Él te dice, Samuel, Samuel. Y tú crees que a veces son los hombres, pero es Dios que te está llamando. Una y otra y otra. Qué precioso, ¿no? Que el Señor es así, insiste. Y dice, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Mira esas frases, mira, yo voy a hacer algo, Samuel, que a nadie le va a gustar lo que voy a hacer. Imagínate el primer mensaje que le puso el Señor a Samuel. Le vas a decir a Elí era el sacerdote, ¿no? Le vas a decir a Elí que yo voy a hacer esto y esto y esto y eso contra su casa. Uf, yo no hubiera querido predicar ese mensaje. Pero el Señor los llama a eso muchas veces, a ser profetas. El profeta es aquel que el Señor despierta su oído para escuchar la palabra. El profeta es aquel que el Señor lo despierta y le habla constantemente. Hay un hablar de Dios que no es común. El Señor quiere eso, ejercitar nuestros oídos, porque Él tiene muchas cosas para hablarnos, hermano. El Señor tiene muchas cosas para hablarnos. Y eso hace que muchos hombres puedan hablar. ¿Qué hace que ellos puedan hablar? Que han escuchado. ¿Sí? Se acercan para oír, pero inmediatamente una persona es discipulada, el Señor la usa. Mira lo que decía Amós capítulo 3, verso 7. Amós 3, verso 7. Ya vamos casi acabando. Dice... Y mira, esto me parece muy tremendo. Son de esos versículos que el Señor dejó en su palabra bastante 17. Amós 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Tú puedes creer que Dios no hace nada sin que antes se lo hable a sus siervos? Qué cosas, ¿no? Dios siempre avisa, Dios siempre anuncia, Dios siempre levanta su voz. Y dice, cuando el hombre aprende a escuchar y es despertado por la voz del Señor, el Señor comienza a hablarle sus secretos. Dice el profeta, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Porque ese es un pecado cuando el Señor da un mensaje y los profetas no lo hablan. Como Jonás. ¿Tú quieres meterte un problema con el Señor? Haz como Jonás. Ve a Nínive y diles esto. Y se fue para otro lado. Y el Señor le dijo, no, es para Nínive. Y lo devolvió con un pescado. Casi muere en el camino. Porque es un pecado de rebelión. Cuando tú escuchas algo del Señor y no le obedeces, eso es rebelión. Qué cosa seria, ¿no? La fidelidad al mensaje. Eso es otra cosa que caracteriza a los profetas. Terminamos leyendo unas palabras. Ahí en Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis 19, verso 10. Profetas, el Señor levante profetas en medio nuestro. Dice Apocalipsis 19:10 que es un libro profético totalmente. Dice que Juan se postró, yo me postré a sus pies para adorarle a un ángel. 19:10, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, mira esta frase, es el espíritu de la profecía. O sea que, como decía Pedro, todos aquellos hombres que hablaron siendo guiados por el Espíritu de Cristo. Y una de las cosas que más necesita la iglesia en nuestros días, hermanos, es hombres que puedan traer la palabra de Cristo a su pueblo. No, el profeta no es aquel que anuncia nomás lo venidero.
El profeta es aquel que trae al pueblo de Dios el oráculo de Dios, la palabra de Dios, el mensaje exacto al pueblo de Dios, el que vuelve las cosas eternas a la vista del pueblo, el que anima al pueblo, el que exhorta al pueblo, el que redarguye al pueblo. Ese es el profeta. Y la característica del Espíritu de Cristo es el espíritu de la profecía. Entonces el Señor levante profetas en nuestros tiempos. Fue algo así como sencillo, pero el Señor nos hable a cada uno con lo que leímos hoy. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos de todo corazón, Señor, que tú despiertes a tus hijos, Señor. A todos aquellos, Señor, que tú has llamado, Señor. A todos aquellos que tú has apartado para ti, Señor. A todos aquellos que han de ser tus testigos en esta generación, Señor. A todos aquellos que tú vas a usar en tu nombre, Señor. Despiértalos. Así como tu palabra vino a Samuel, tu palabra vino a Jeremías, a Juan. Rogamos de todo corazón que tú levantes profetas en medio nuestro, Señor. Que tú levantes hombres que puedan hablar en tu nombre en medio nuestro. Hombres que te conozcan, que te puedan representar, Señor. Haz tu obra en nuestros tiempos, Señor, y hazla conocer, Señor. Rogamos para que tu palabra, tu mensaje, tu voz se escuche por toda la tierra, especialmente donde nos has puesto. Oramos por Bogotá, Señor. Oramos por las iglesias de Bogotá, oramos por nuestros hermanos aquí en Bogotá, oramos por Cundinamarca, oramos por Colombia, Señor. Oramos para que, así como con Samuel, Señor, que sea conocido, Señor, que tú has dado palabra a toda la tierra. Levanta a tus hijos, envíalos, úsalos, aquellos que están viajando, Señor, sosténlos, pon tu palabra en su boca, Señor. Edifica tu iglesia, Señor. Así como abunda la maldad, el pecado, haz que tu palabra abunde, haz que tu evangelio abunde, Señor. Forma a aquellos que están hasta ahora siendo preparados, aquellos que estamos pasando por circunstancias. Haz que estas circunstancias nos hagan más firmes, Señor, más sólidos, más fuertes, más valientes, Señor. Haz que nosotros podamos experimentar tu poder, tu victoria, tu gracia, tu fuerza, Señor, tu luz, Señor, para que cuando hablemos, cuando sirvamos, realmente tu gloria se exprese, Señor. Oramos para que tú levantes hombres verdaderos y mujeres verdaderas, Señor, con un testimonio fiel, el testimonio tuyo, Jesús. Te lo pedimos, Padre, en esta noche, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.